voy a desarrollar el tema biomoléculas. Al principio voy a dar una explicación sobre los temas más complejos y luego voy a ir resolviendo algunos ejercicios de la guía. Vamos a comenzar. Estas fórmulas químicas que ven aquí son representaciones de biomoléculas orgánicas. Dentro de ellas son hidratos de carbono. Dentro de los hidratos de carbono son monosacáridos hexosas porque tienen 6 carbonos. Cuando estudien una definición o un concepto, nunca lo estudien de memoria, siempre interpretándolo. Por ejemplo, los hidratos de carbono son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas o compuestos que por hidrólisis lo dan. Por ejemplo, la sacarosa. La sacarosa por hidrólisis me da glucosa y fructosa. El almidón por hidrólisis me da muchas glucosas. Otros términos que tendrían que saber son carbono quiral o también le dicen carbono asimétrico. Es aquel carbono que sus 4 valencias están saturadas por grupos funcionales diferentes, lo cual me va a determinar la existencia de 2 isómeros ópticos. Uno de los isómeros va a desviar la luz polarizada en sentido de las agujas del reloj y es dextrógiro y se le designa con la letra D. Y otro rotatorio levógiro y se lo designa con la letra L. Ambos compuestos son enantiómeros. Uno es imagen especular de otro. Y la actividad óptica de un compuesto se debe indicar con signos, ¿sí? Signos positivos o signos negativos. No me voy a detener ahora en las letras ni en los signos, pero sí saber que para la glucosa, la galactosa, se lo designa con signos positivos y para la fructosa con signos negativos. Y la D para todos los hidratos de carbono, ¿por qué? Porque en los humanos prácticamente solo utilizan y sintetizan glúcidos de serie o de familia D y son muy escasos los de la serie L, ¿sí? En todas las estructuras celulares, en los humores orgánicos de los seres humanos. Por eso vamos a utilizar solamente los de la familia D. La unión hemiacetal resulta de la unión entre un aldehído o una acetona y un alcohol. Para la glucosa, al igual que para la galactosa, la función aldehído, que se encuentra en el carbono 1, forma la unión hemiacetal con el oxidrilo del carbono 5. Y por condensación se libera una molécula de agua. El ciclo que se genera es un heterociclo pirano. Y la molécula se denomina, cuando es cíclica, de glucopiranosa. Lo mismo pasa con la galactosa. La galactosa produce la unión hemiacetal, liberando una molécula de agua entre el carbono 1 y el carbono 5 y se llama D-galactopiranosa. ¿Cuál es la diferencia entre la D-galactopiranosa y la D-glucopiranosa? Es que si se fijan en el carbono 4, el oxidrilo de la glucosa se encuentra debajo y en el carbono 4 de la galactosa se encuentra por arriba. Cuando la veíamos de manera lineal a la estructura, veíamos que el oxidrilo del carbono 4 estaba del lado derecho para la glucosa y el oxidrilo del carbono 4 estaba del lado izquierdo para la galactosa. Para la fructosa, la función cetona del carbono 2 forma también una unión hemiacetal con el oxidrilo del carbono 5, generando un anillo cíclico pero pentagonal.
y es derivado del heterociclo furano y se llama D-fructofuranosa. El carbono anomérico hace referencia al carbono carbonilo que se transforma en un nuevo centro quiral después de la ciclación. En este caso, en la fructosa es el carbono 2. De aquí surgen los isómeros alfa y beta. Alfa, fíjense, hace referencia a ese carbono 2 cuando el oxidrilo se encuentra por debajo. Y beta hace referencia cuando el oxidrilo del carbono 2 se encuentra por arriba. Ahora vamos a hablar de los enlaces glucosídicos. Ellos se dividen en dos. Los enlaces O glucosídicos, mediante el cual se unen monosacáridos, y otros enlaces que ahora no vamos a estudiar, pero son los enlaces N-glucosídicos, mediante el cual se une un azúcar y un compuesto aminado, por ejemplo la glucosamina. Los enlaces O-glucosídicos se une un grupo oxidrilo del carbono anomérico con otro grupo oxidrilo de otro monosacárido, liberando una molécula de agua. Por eso se dice que en estas reacciones ocurre una deshidratación o condensación. Los monosacáridos quedan unidos por un enlace en el cual un átomo de oxígeno une ambos monosacáridos. Vamos a nombrar algunos disacáridos de importancia biológica. La maltosa, que es el más fácil, se unen dos glucosas por medio de un enlace O-glucosídico, en donde en el carbono 1 se pueden fijar que el oxidrilo está debajo, por lo tanto son alfa, y lo nombramos O-alfa de glucopiranosil 1,4 alfa de glucopiranosa. El enlace es alfa 1,4, alfa por la primer glucosa que se une. Vamos a la isomaltosa. La isomaltosa también se unen dos glucosas, pero si se fijan es el enlace glucosídico entre el carbono 1 y el oxidrilo del carbono 6. El enlace es O-glucosídico, ¿sí? Recuerden, el oxidrilo del carbono 1 con el oxidrilo del carbono 6 y se produce una deshidratación. Para formar sacarosa se une una glucosa con una fructosa. Si se fijan, la glucosa tiene el oxidrilo hacia abajo, por lo tanto es alfa. En cambio, la fructosa, el oxidrilo del carbono anomérico está hacia arriba, por lo tanto es beta. La estructura de la glucosa es una piranosa, en cambio la estructura de la fructosa es una furanosa. El nombre es O por el tipo de enlace, O glucosídico, alfa porque la glucosa es alfa, de glucopiranosil por la estructura, 1, 2 porque se une el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa, beta de fructofuranosa. Si la invertimos, esta estructura es exactamente igual que esta. Nada más que si ven en el carbono 3, el oxidrilo está hacia arriba y al invertirla queda hacia abajo, y el del 4 está hacia abajo y al invertirlo hacia arriba. Y lo mismo pasa con el carbono 6. La lactosa está en sus dos formas, alfa y beta.
Fíjense, para la lactosa se une una galactosa con una glucosa. En este caso, si se acuerdan, ¿qué diferenciaba la estructura de la galactosa con la glucosa? El carbono 4 de la glucosa, el oxidrilo iba para abajo, y en el carbono 4 de la galactosa, el oxidrilo figura hacia arriba. Galactosa, oxidrilo carbono 4 hacia arriba, glucosa, oxidrilo carbono 4 es hacia abajo. Por eso ese zigzag que hace al unirse. La galactosa es beta porque el oxidrilo del carbono anomérico, o sea del carbono 1, está hacia arriba. Y en este caso la glucosa es alfa porque el oxidrilo del carbono 1 está hacia abajo. Esta estructura se llama alfa-galactosa y se nombra de la siguiente manera. O, por enlace glucosídico, beta de galactopiranosil 1,4 alfa de glucopiranosa. El enlace es beta 1,4, acuérdense, por el primer carbono, que es el carbono anomérico. Para la beta lactosa es la forma de nombrarlo es beta o beta galactopiranosil 1,4 beta glucopiranosa. ¿Ven la gran diferencia? El carbono 1 de la glucosa que se une a la galactosa es el que cambia. En la alfa-lactosa, el carbono 1 de la glucosa tiene el oxidrilo hacia abajo, por eso es alfa. Y en la beta-lactosa, el carbono 1 de la glucosa tiene el oxidrilo hacia arriba, por eso beta. Cuando estudian lípidos, tienen que tener en cuenta, como dice la definición, que son sustancias químicas muy heterogéneas. La estructura del colesterol, por ejemplo, es totalmente distinta a la de un ácido graso o a la de un fosfolípido. Esta es la estructura de un ácido graso. Tenemos dos formas de nombrarlos a los ácidos grasos. Por una nomenclatura omega o por una nomenclatura sistemática. La nomenclatura omega se nombra así. Este ácido graso tiene 18 átomos de carbono y se empiezan a contar en el carbono contrario al grupo carboxilo. En este caso, el carbono opuesto sería este primero. Entonces nombramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 átomos de carbono. En el cual en el carbono 3, en el carbono 6 y en el carbono 9 hay dobles enlaces. Tenemos 18 átomos de carbono, de los cuales en 3 hay dobles enlaces. Y el primer doble enlace se encuentra en el carbono 3. Comúnmente se llama omega 3, pero no porque tenga 3 dobles enlaces, sino porque su primer doble enlace se encuentra en el carbono 3. ¿Y por qué es tan importante ver el primer doble enlace del carbono opuesto al grupo carboxilo? Porque sabemos que en los últimos 8 átomos de carbono opuestos al grupo carboxilo, el cuerpo humano no los puede sintetizar. Omega 9 es un ácido graso que tiene su primer doble enlace en el carbono 9.
ese ácido graso no es esencial porque en el carbono 9 sí podemos sintetizar este doble enlace. Es hasta el carbono 8. A partir de aquí sí podemos sintetizar el cuerpo humano. En el carbono 3, al carbono 4 y el carbono 6, con el carbono 7, esos dobles enlaces no lo podemos sintetizar. Por eso el omega 3 es esencial. Debemos incorporarlo en la dieta. Hay otra forma de nombrarlo, que es la nomenclatura sistemática, que lo nombra al revés, tomando el carbono 1 como el carbono del grupo carboxilo. Entonces decimos carbono 1, 2, 3, 4, y vemos que en el carbono 9 está el primer doble enlace, en el carbono 12 el segundo y en el carbono 15 el tercero. Por eso decimos que es un ácido 9, 12, 15, octadeca, porque tenemos 18 átomos de carbono, porque son 3 dobles enlaces, enoico, como saben en química orgánica, todos los ácidos terminan en enoico. Con respecto a las proteínas, no se olviden de estudiar el enlace peptídico que ya se dio en ingreso. Lo mismo cuando estudien los ácidos nucleicos, ver bien la diferencia entre el ADN y el ARN. En este momento vamos a resolver algunos ejercicios de la guía. El ejercicio 8 dice: A. Nombrar si los siguientes carbohidratos son mono, di o polisacáridos. En B dice, en caso de los di y polisacáridos, decir cuáles son los monosacáridos que los componen. La glucosa es una hexosa, es un monosacárido. La lactosa es un disacárido compuesto por glucosa y galactosa. El glucógeno es un polisacárido que tiene muchas glucosas unidas. La fructosa es un monosacárido. La maltosa es un disacárido compuesto por 2 glucosas, al igual que la isomaltosa, ¿sí? Ambos están compuestos por 2 glucosas, nada más que están enlazados de manera distinta esas 2 glucosas. La ribosa es una pentosa, es un monosacárido. La sacarosa es un disacárido compuesto por fructosa y glucosa. Y el almidón es un polisacárido compuesto por muchas glucosas. Recuerden, la diferencia entre el glucógeno y el almidón radica en que el glucógeno es de origen animal y el almidón es de origen vegetal, además de su estructura. Nombre 3 características que definan a los lípidos. Recuerden que los lípidos, para definirlos, no lo podemos definir desde su estructura, ya que son sustancias heterogéneas, son muy distintas sus estructuras. Entonces lo podemos definir dependiendo de las características que tengan. Uno es que es baja densidad, por eso flotan en agua, es menor a 1. No forman polímeros, no tenemos polímeros de colesterol, por ejemplo. Y otra es que son insolubles en agua o bien solubles en solventes orgánicos. En el ejercicio 10 dice: complete el nombre de la parte de la estructura del ácido graso que se encuentra en los rectángulos punteados. Esta parte es la cadena carbonada. Esta otra parte es el grupo carboxilo. Esto lo tienen bien explicado en el PowerPoint. El ejercicio 11 dice: tipos de ácidos grasos, y hay que completar el cuadro. Este es un ácido graso que no tiene dobles enlaces, entonces se llama saturado. Este es un ácido graso que tiene un solo doble enlace, entonces le ponemos monoinsaturado. Y este es un ácido graso que tiene 2, o si tuviera más de 2, igual se le coloca poliinsaturado. El ejercicio 12 dice: escriba los siguientes ácidos grasos. 18, 2.1. Quiere decir que tengo 18 átomos de carbono
un solo doble enlace y ese doble enlace está en la posición 9. El otro dice 16, 2.0. ¿Qué quiere decir? Que es un ácido graso saturado que no tiene dobles enlaces. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El ejercicio 13 dice: ¿por qué el ácido graso omega 9 no es esencial? Porque el organismo humano puede sintetizar el doble enlace en el carbono 9. Este doble enlace lo puede sintetizar. Hasta el carbono 8 dijimos en la teoría, estaba bien explicado, que no se puede sintetizar. El organismo humano, otros organismos sí lo pueden hacer. Pero entonces, el cuerpo humano debe incorporarlo para poder nutrirse correctamente. En este caso, el omega 9 no es esencial porque nosotros, los humanos, lo podemos sintetizar. El triacilglicérido se forma por 3 ácidos grasos unidos por enlace éster a una molécula de glicerol. 15. Los fosfolípidos son lípidos complejos que se forman por la unión de 2 ácidos grasos y un grupo fosfato unido a una molécula de glicerol. La estructura también estaba en el PowerPoint. Los ésteres son lípidos asociados no esenciales por el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos sintetizar. No es necesario consumir colesterol. El colesterol, los seres humanos, lo podemos sintetizar. Vamos a saltar al ejercicio 24. Dice: indique verdadero o falso, justifique las respuestas falsas. La celobiosa es un disacárido de glucosa y fructosa. Eso es falso. Es un disacárido, pero de glucosa-glucosa. Los lípidos son biomoléculas solubles en agua. Es falso. Son insolubles en agua. Las grasas sirven de un amortiguador mecánico protegiendo los órganos internos como el riñón y el corazón. Eso es verdadero. Los ésteres de ácidos grasos son lípidos simples. Eso es verdadero. Las proteínas son macromoléculas compuestas por moléculas más pequeñas llamadas monosacáridos. Eso es falso. Son llamadas aminoácidos. Los aminoácidos están enlazados por medio de grupos amida que se conocen como enlace peptídico. Eso es verdadero. Los ácidos nucleicos ARN y ADN son polinucleótidos formados mediante reacciones de condensación entre un grupo oxidrilo del ácido fosfórico de un nucleótido y un grupo oxidrilo del azúcar de otro nucleótido. Verdadero. La cadena de polinucleótido tiene un esqueleto que consiste en un grupo azúcar y un fosfato alternado, con las bases extendiéndose por fuera de la cadena como grupos laterales. Verdadero. Timina y citosina son miembros de una clase de moléculas conocidas como pirimidinas y tienen 2 anillos en su estructura. No, tienen un anillo en su estructura. La adenina, la guanina y el uracilo son purinas y tienen 2 anillos en su estructura. No, falso. ¿Por qué? Porque el uracilo es una pirimidina que tiene un solo anillo.
Bueno, en 25 dice elija la opción correcta. Los ácidos grasos, según el enlace de su cadena, se clasifican en, el ácido graso se clasifica en saturado e insaturado. ¿Sí? Solubles, insolubles, no. Ya sabemos que todos son insolubles en agua. Primero que hay que saber en qué. Hidrofóbicos, hidrofílicos, no. Ya sabemos que todos los ácidos grasos son hidrofóbicos. Las proteínas están formadas por 22 aminoácidos, 2 de ellos son fructosa y galactosa, eso es un hidrato de carbono, son esos. Ácido nítrico y amoníaco tampoco, son compuestos inorgánicos. Alanina y ácido glutámico sí. Saltamos al 28. ¿Qué tienen en común las proteínas y los ácidos nucleicos? Presencia de nitrógeno en la estructura es real, todos lo tienen, tanto proteínas como ácidos nucleicos. La presencia de azufre en su estructura no. Las funciones de herencia que desarrollan no, los ácidos nucleicos sí, pero las proteínas no. Entonces, la respuesta correcta es solo la 1. Ejercicio 29. Dice, identifique las siguientes biomoléculas e indique las unidades básicas de cada una. Aquí yo las identifiqué. Ustedes, además de identificarlas, deberían colocar las unidades básicas. La primera es un ATP. ¿Cuáles son las unidades básicas? 3 grupos fosfatos, el azúcar y la base nitrogenada. Sacarosa, compuesta por glucosa y fructosa y el tipo de unión. Eso ya se explicó anteriormente. Colesterol, los 4 anillos. Nucleótido, porque está compuesto por un fósforo, el azúcar y la base nitrogenada. Ácidos grasos saturados. Es un ácido graso que no tiene doble enlace. Tiene la función, el grupo carboxilo, ¿sí? La función ácida y toda la cadena de carbonos. Ácido graso poliinsaturado porque tiene 3 dobles enlaces. Triacilglicérido. Tiene un glicerol unido por enlace éster a 3 ácidos grasos. El ejercicio 30. Esto es para analizarlo y vamos a analizarlo punto por punto. Dice así. Un investigador está tratando de identificar una macromolécula que aisló de un organismo celular. Algunos de los resultados de su investigación se muestran a continuación. 1. La molécula es soluble en agua. Entonces vamos a ir viendo cuál de todas estas puede ser. La maltosa puede ser porque es soluble en agua. El colesterol es un lípido. Dijimos que por propiedades los lípidos son insolubles en agua, así que deberíamos tacharlo. Una proteína que puede ser soluble en agua, el almidón soluble en agua y la sacarosa también soluble en agua. Su estructura presentó solo un enlace glucosídico. La proteína no tiene enlace glucosídico. El almidón no tiene un solo enlace glucosídico. Presenta sabor dulce. Y bueno, cualquiera de los disacáridos, tanto maltosa como sacarosa, presentan sabor dulce. Y 4 dice, la hidrólisis de la macromolécula libera solo glucosas. La sacarosa, si se hidroliza, no solamente libera glucosa, también puede liberar fructosa. Entonces, la única que nos queda es maltosa.